De regreso en Comunicarte, con más ideas que vibran en voz alta. Hasta el 18 de enero, así que hay tiempo para ir, para visitar, para revisitar, para comentar y para conversar sobre temas de hombres, que es una muestra que a través del cine, la moda, la publicidad, las revistas picarescas, tienen referencialmente, se construyen obras, sobre todo obras pictóricas, en donde César Gabler explora cómo se ha imaginado y reproducido la masculinidad en la cultura visual. Estamos con César, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me estabas contando, César, que fue profe de Unidad hace un tiempo atrás. Sí, estoy tratando de recordar en qué año, pero lo fue. Fui en la Escuela de Arte. Sí, tenemos aquí al frente nuestra estupenda Escuela de Arte. Y por lo mismo a nosotros también nos interesa mucho acercarnos, ¿no? Porque lo hemos hablado aquí con otros artistas y curadores, está este tema respecto a que el arte es para cierta gente, que uno necesita casi presentar en la puerta tu maestría en artes visuales para poder acceder a entender lo que es una muestra. Y eso es un prejuicio que nosotros estamos aquí fijos, derrumbando con que usted puede ir y que le pase lo que sea. En este caso, además, hay muchas referencias muy populares, muy de cultura pop, con las que uno puede dialogar cuando va a ver esta muestra de temas de hombre. Entonces, hablemos del origen, ¿no? De por qué a ti te pareció interesante detenerte y decir, a ver, hablemos sobre representación masculina. Claro, bueno, como tú lo dices, es bien popular todo el campo de referencias que maneja la muestra o que manejé al hacerla, partiendo por el título. El título Temas de Hombre, que puede resultar muy provocador hoy día, o sea, como casi Club de Toby, Hombres Encerrados, tiene que ver con una publicación que salía en el diario La Tercera los días viernes. ¿De acuerdo? Claro, en el año 77 al 81. Ellos tenían suplementos todos los días para distintos segmentos. Tenían el de Mujer a Mujer, que salía los jueves. Tenían Icarito, creo que salía los miércoles. Por supuesto, tantas tareas, gracias Icarito. Exacto, o sea, clave entre los materiales escolares la de educación. Los 70 y 80, sí. Y sacaron Temas de Hombre, que era como una versión, podríamos decir, muy alternativa, de bajos recursos del Playboy. De hecho, hay un número del Temas de Hombre donde se autoparodiaban copiando al Playboy. De hecho, una parodia muy bien hecha de Nelson Soto, que era uno de los grandes dibujantes que tenía la revista. Y de ahí en adelante entonces surge la investigación sobre primero los alcances que tenía este suplemento, y después me di cuenta que era muy estrecho solo limitarme al suplemento y lo que había sido, y me di cuenta que, como ya lo venía trabajando, aparecía nuevamente la masculinidad en todo su alcance, y me concentré en eso y amplié referencialmente en términos de revista hacia las revistas picarescas. Chile, desde los años 50 en adelante, tuvo una larga tradición de revistas que imitaron quizá algunas argentinas como Rico Tipo, pero con una gran personalidad. Una muy buena, que duró más de 20 años, fue El Pingüino. Claro. Y hay algunas referencias también ahí a esa publicación. Claro, y además, tanto El Pingüino como Playboy, que era su referente, son revistas que son interesantes del análisis, porque uno dice, ya sí, mujeres con poca ropa. Es verdad, en ambos casos estaba eso, claro, pero a uno le llama la atención el nivel de reportaje que hay al interior de esas revistas, y efectivamente pareciera ser que la excusa son las mujeres con poca ropa para hablar de temas que efectivamente preocupan, complican, ¿cierto? De los que se habla poco, uno podría decir, en los medios más generalistas. Claro. ¿Qué fuiste encontrando ahí en la investigación? Bueno, encontré varias cosas. Yo ya había trabajado en un proyecto anterior que se llamó Papel Bond, sobre James Bond. Y ahí, claro, leyendo las novelas de James Bond, viendo lo que había sido Playboy también, que recogió mucho de ese imaginario, uno se da cuenta que el personaje era mucho más que el agente secreto. Había un montón de ansiedades que tenían que ver con lo corporal, que tenían que ver con el buen gusto, que tenían que ver con el acceso o no a ciertos bienes de prestigio. Entonces, toda una cuestión aspiracional que tenía el personaje, y que estaba, por supuesto, en la revista Playboy. Y un enfriamiento emocional también, vamos a llegar ahí. Sin duda. Pero fíjate que hay momentos de James Bond hasta en los que está enamorado, se casa. Hay cosas mucho más complejas en la novela de lo que se ve en la película. Sin duda. No siendo una gran novela, por cierto, al menos a mi gusto. Excepto las últimas tres. Bueno, vamos a meter ahí la fonda de San Méndez, que son otra cosa. Claro. Pero bueno, lo que uno descubre es que hay muchos temas, y en el caso de estas revistas picarescas, el humor gráfico era muy interesante. Está siempre el humor gráfico referido justamente a lo erótico y al humor que se puede generar de ahí. Pero también hay una cosa medio existencial. Hay muchos chistes de tipos que se van a suicidar,
de tipos angustiados, todo en clave humorística y como muy menor, pero nos descubre que el tipo de temas y ansiedades que recorren esa revista no son muy distintos de los temas y ansiedades que recorren el arte moderno. Y eso es una cuestión que a mí me interesa en el proyecto. Porque así como los dibujantes de cómics o los de pin-ups dibujaban mujeres en gran cantidad, los artistas modernos, pensemos en Picasso, que está citado ahí, Matisse y Modigliani, que son los tres que cito en un mural muy grande, buena parte de su producción estuvo destinada a representar el cuerpo femenino y a utilizarlo como un referente para explorar la forma. Cosa que no es tan distinta si uno la describe de lo que hicieron los dibujantes de pin-ups y los dibujantes de cómics o de humor gráfico que trabajaban en ese tipo de revistas. Entonces, me parecía interesante la coincidencia entre lo que podía ser el mundo de la cultura popular y el mundo de la cultura más sofisticada y hasta de vanguardia. Sí, ahora, igual todos esos referentes son de un mundo anterior, diríamos, al advenimiento del feminismo como revolución cultural, diríamos, claro, ¿no? Entonces, me imagino, y ahí, César, es algo que tú te adentras en la exposición y en tus obras a reflexionar sobre cómo esos referentes, esas construcciones, lo que ocultan y lo que exponen en esas décadas, estamos hablando 4 o 5 décadas atrás, y en el caso de los pintores a los que refieres, 80, 100 claro, años atrás, hoy día dialogan con este mundo con una masculinidad en crisis, con una masculinidad que tiene mucho menos sustento de su identidad de lo que lo tenía entonces. Y esto no solamente por el feminismo, como han enseñado muy bien varones que trabajan con masculinidades, también por la instalación de un modelo neoliberal que le quitó al hombre su piso básico de identidad, que es la seguridad en el mundo laboral. Entonces, cuéntanos cómo fuiste tú haciendo dialogar estos referentes con este mundo donde la masculinidad está en una crisis muy expuesta, diríamos. Claro, fuimos buscando justamente imágenes dentro de ese mundo que mostraban que aún cuando existía un modelo hegemónico y más o menos compartido, los hombres se veían siempre en crisis, incluso en aquellos géneros donde uno piensa que el hombre es como el sumum de la heteronormatividad, que puede ser las películas de cine negro, de los gángsters. Era muy curioso ver en muchas secuencias de estas películas dos cosas: o ataques de crisis, casi como ataques de pánico de los personajes, llanto, crisis casi histérica, o momentos de ensoñación donde se ve en una u otra el influjo del psicoanálisis. O sea, claramente el psicoanálisis en la cultura norteamericana y universal tuvo mucha importancia a partir de los años 40. Pensemos en Estados Unidos, Dalí trabajó, por ejemplo, con Hitchcock, ¿cierto? En Spellbound, una secuencia de sueño. Y no es una rareza, eso fue bastante norma. Sí. También otro lugar del artista visual, ¿no? Claro. Como personaje pop también. Exacto. Entonces, el hombre fracturado y en crisis ya estaba expuesto en esas películas, solo que no lo veíamos como lo vemos ahora. Yo hoy día veo esas imágenes como justamente una, podríamos decir, representación visual de lo que está ocurriendo hoy día con el hombre. Entonces, pese a que son imágenes de los años 40 hasta los 70, creo que dan cuenta de fenómenos contemporáneos y justamente dialogan con ellos, y tú muy bien lo dices. O sea, el hombre hoy día no responde a ninguna de las, parece no tener piso ni responder muy bien a ninguna de las exigencias que se le están planteando. No se ha logrado construir un nuevo, podríamos decir, campo de ideas, de valores que renueve los existentes, ¿cierto? Y se plantee con la misma seguridad que ellos tuvieron. Sí. Estamos en un momento de crisis, como todo momento de crisis no está claro no está claro ni lo que mueren ni lo que están haciendo. O sea, sabemos lo que están muriendo, pero no muy bien lo que están haciendo. Ahora, es súper interesante lo que dice César también, porque los nostálgicos de ese mundo en donde las cosas estaban en el orden patriarcal, entonces la mujer en la casa criando a los hijos, no es como el mundo Mad Men, claro, ¿no? Claro. Como estamos hablando del mundo específicamente posguerra, 40, además donde, esto es súper interesante y nunca hay que dejarlo de lado, es como las mujeres fueron invitadas al mundo laboral durante las 2 guerras mundiales y la entreguerras, y después cuando en los años 50, de vuelta para la casa, a través de los relatos también, a través de las novelas, a través de las revistas femeninas, etcétera. Entonces, quienes están nostálgicos de ese lugar donde el hombre era hombre,
que ojo, los estamos escuchando muchísimo, especialmente desde los partidos políticos más ultraconservadores, Claro. olvidan que, como lo demuestra tu investigación, que ese hombre, vamos a usar entre comillas, ¿cierto?, que estaba cumpliendo con el mandato de ir afuera, conquistar el mundo, llegar a la casa, proveer y no vincularse demasiado ni con la señora ni con los niños, era un hombre en crisis también. Claro. Entonces, cuéntanos un poco lo que fuiste descubriendo a la hora de armar, porque es como, tú haces una investigación, lees, investigas, te das cuenta de cosas, pero luego hay que plasmarlo en pinturas, ¿no? Claro, yo trabajo harto con la asociación libre, entonces como investigo visualmente, no tengo la responsabilidad de convertirlo en una tesis rigurosa que Claro. tenga que sostener por escrito y mostrando una serie de evidencias. Pero claramente las imágenes son evidencias de que justamente ese orden no era satisfactorio para todos. O sea, en esa carrera por ser el hombre perfecto, había muchos que quedaban rezagados o eran perdedores. Entonces la imagen del perdedor es casi como la ilustración de toda la ansiedad que alcanzar el éxito dentro de ese modelo generaba. Uh-huh. Por eso es tan común ver alcohólicos en las películas, la imagen del tipo que está en el bar conversando con el barman absolutamente solo, Uh-huh. el tipo que no puede formar una familia porque no tiene los recursos ni económicos ni emocionales. Entonces es muy interesante constatar cómo se van acumulando una serie de perdedores o cómo incluso aquellos que aparecen ganadores tienen fisuras, fracturas a lo largo de los relatos. Uh-huh. Y me pareció interesante justamente trabajar cuando los personajes literalmente se van a negro. Uh-huh. Entonces hay muchas imágenes que tienen que ver con eso. Cuando el protagonista de una película de pronto se echa a llorar en los brazos de una mujer como si fuera un niño y ella lo acoge maternalmente. Hay imágenes de ese tipo. Hay imágenes también de niños desvalidos como clichés, digamos, que yo voy tomando y que voy combinando con otros elementos, porque como lo decía al principio, la exposición combina elementos del cine, pero también del cómic, Uh-huh. del humor gráfico y de la historia del arte en general también. Uh-huh. Ahora, pensando de nuevo en que tu exposición nos está tomando elementos que fueron contextualizados en una cultura específica, chilena, norteamericana, argentina, ¿no? Y trayéndolos a este Chile y a este momento de la discusión sobre la masculinidad. ¿Qué sientes que se está generando ahí en diálogo referencial y en diálogo contextual de consumo hoy día, de quienes van a ver la exposición? Yo creo que lo interesante para mí en el arte es que plantee preguntas, pero no afirmaciones taxativas. O sea, yo no estoy haciendo una afirmación de cómo debiese ser hoy día la masculinidad, sino que planteo la pregunta de cómo se ha construido esa masculinidad y entender que probablemente mucho de lo que nosotros damos como esencialmente de hombre ha sido articulado a lo largo de décadas por distintos medios que consumimos. En mi caso yo nací el 70, 55 años ya, y crecí viendo mucha tele cuando niño, que reproducía películas justamente de esas épocas. Hoy día ya es raro, ¿no? Hay canales que se dedican exclusivamente a eso. Sí, no, pero Tardes de Cine, ¿cómo Pero nos formó? Claro, Tardes de Cine tenía películas que eran de los años 40. Sí. Abbott y Costello y todo eso. Esa Y serie, todo el Los mundo Tres Chiflados. western, todo Claro. el mundo del noir. Claro, todo eso uno lo veía combinado, era una especie de cóctel de todo tipo de década y género, y eso lo consumía de chico y evidentemente algo quedó ahí, y por eso lo recupero. Y es la pregunta, ¿qué de eso alimenta quién soy hoy día y qué de eso alimenta quienes somos nosotros hoy día? ¿Y qué se puede rescatar, incluso, digamos, como contraste Uh-huh. respecto de lo que pensamos y de aquello que vimos? Sí. Y me parece que es el tipo de preguntas que instalo o que intento instalar, y luego está todo el problema que para mí es muy importante. Yo soy artista visual, trabajo con la pintura y el dibujo, y es cómo esos elementos pueden ser reinterpretados desde esos medios con los que yo trabajo. Uh-huh. Cómo se pueden convertir todas esas imágenes en un mural, que de hecho es la primera sala, o cómo puede servir de inspiración a la pintura o finalmente a una instalación donde recupero una serie de imágenes de cantantes de los años 70, el año 77 fundamentalmente, para hacer una disquería donde no hay ninguna referencia específica a quiénes son, porque son reproducciones de carátulas de discos donde no está el nombre del cantante, pero donde es claro una suerte de representación colectiva de lo que podía ser la masculinidad en el año 77. Uh-huh. Y ahí uno se da cuenta que casi 50 años antes ya había un
registro bastante amplio, desde personajes tan andróginos como David Bowie o incluso un cantante alemán, Klaus Nomi, que prácticamente se representaba como un extraterrestre, a otros que eran como la esencia de lo masculino. Está Pablo Ebra, Bigote, ¿cierto? Y ahí entonces uno se da cuenta que también en ese momento, que no se hablaba en los términos que lo estamos hablando hoy, el problema ya estaba planteado. Sí. Esa generación de músicos ya cuestionaba lo que había sido una forma hegemónica de imagen masculina, que es la que habían representado los crooners. Bing Crosby, Dean Martin, Frank Sinatra, ¿cierto? Siempre bien trajeados, de sombrero, pelito corto o engominado, y estos con melena. Sí, el Michael Bublé hoy día. Claro, melena, a veces incluso medio afeminado, o con un registro muy andrógeno, justamente ponían en crisis ese modelo. Claro, y todo el glam que va a nacer ahí, que va a reinar durante los 80. Ahora, me parece súper interesante esta idea de la fisura de la que hablaste antes, ¿no? Porque la representación también construye imaginarios que delimitan nuestro ser y no ser. Entonces lo interesante es que es cuando nos sentamos a analizar cómo ha sido representada la masculinidad, también uno puede analizar ahí el mandato, y me parece súper interesante, César, la posibilidad de decir, mira, esto me ha definido, yo no sabía que los hombres, esta frase, ¿no? Los chicos no lloran, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que en la representación se ha instalado y que luego lo repiten nuestros padres, los abuelos, y no nos damos ni cuenta, lo estamos repitiendo nosotros también. ¿Qué fuiste descubriendo ahí respecto a los mandatos y a cómo esos mandatos también han sido ambiguos a lo largo de estas décadas? Bueno, es lo que hemos ido conversando a lo largo de esta charla, ¿no? Que a los hombres en todas estas películas siempre se los representa con un lado A y un lado B. Y es interesante que muchas veces tuviese muy presente ese lado B, sobre todo en el trabajo de algunos directores y géneros. En el cine negro el lado B era muy claro. Los tipos podían ser muy malos, muy rudos, y de pronto, pum, hay el momento en que se quedan. Y claro, generalmente cuando se quedan están solos. O sea, está muy claro que hay permiso para quebrarse siempre y cuando no haya nadie mirando. No haya nadie mirando. Ay, me acordé de una película con Frank Sinatra, El hombre de los brazos de hierro. Brazo de oro. Brazo de oro, que es un adicto. Exacto. Oh, la película es buena. Es muy buen ejemplo de lo que estamos hablando. Claro, es bueno, un gran papel de Frank Sinatra. Claro, y ahí está justamente en esa y otras películas está muy claro eso. O sea, el hombre en público se presenta de una manera y en privado es muchas veces otro. Y ahí se quiebra, ahí tiene alucinaciones que hablan de un inconsciente lleno de fractura, de deseos reprimidos, etcétera. Y justamente los directores más atrevidos que trabajaban en un ámbito de cultura muy popular, sí, cine B prácticamente, incluían a veces esos momentos que hoy día resultan, cuando uno tiene el prejuicio de que esto era como demasiado hegemónico, resulta muy sorprendente, sí, de que pasaba eso en películas, hablemos de los años 50, sí, 40, ¿cierto? Y creo que eso es una de las cosas que me ha llamado la atención, porque el resto son cosas que uno sabe, ¿cierto? En las imágenes suelen mostrar al padre de familia sentado en el sillón, con los niños a sus pies, ¿cierto? Recogiendo los regalos. Son todas imágenes que todas las tenemos muy identificadas, pero encontrarse con esto para mí fue una sorpresa. Sí, además me encanta porque, claro, una de las cosas que tratan de instalar el conservadurismo, estas malditas feministas y su ideología de género, ¿no? Y la verdad es que la ideología de género es lo que sostiene el patriarcado, esta idea de que hombres y mujeres, por cuanto sus condiciones biológicas tienen ciertas características de carácter. Y la verdad es que, como tú dices, esas son construidas a partir de las representaciones y a partir de la formación que tenemos, ¿cierto? Cada uno de nosotros. Y me parece súper interesante, me da muchas ganas de ir a ver tu exposición, también ir a mirar esas fisuras y decir, a ver, espérate, pero esto no es de hoy, esto se viene discutiendo hace rato, ¿no? Claro, antes no entraba como discurso público, no era explícito, era una cuestión narrativa y pasaba dentro de un gran relato. El momento de debilidad, los hombres también pueden llorar un poquito, pero claro, hoy día, visto con el ojo de hoy, evidentemente esa imagen tiene una lectura más compleja o distinta. Bueno, como ven, hay muchísimo para entrarle, hay tiempo, pero vayan varias veces. Ojalá vayan varias veces. A Matucana 100, a
mirar, interactuar, hacerse preguntas, comentar temas de hombres, que está en la galería principal del Centro Cultural Matucana 100. Está abierto de martes a viernes de 12 a 14 y de 15 a 21, los sábados y los domingos de 16 a 21 el sábado y a 20 los domingos. Es más, que siempre hay tanto que ver en Matucana 100, entonces si van a ir al teatro, vayan una horita antes o 2 horitas antes, después se van al café, hay un buen café, sí, tienen muy buen café en Matucana, y pueden ahí comentar respecto a qué les pareció temas de hombres, y hemos estado con su creador César Gabler. Gracias por venir a la radio, César. A ti, muchas gracias. Nosotros vamos a la música y al regreso vamos a estar hablando de medios públicos, específicamente de TVN, con el decano de la Facultad de Comunicaciones, Marcelo Ferrari.